Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, hermana Mercedes. Sí, pastor. Una persona pregunta: pastor, yo escuché a un predicador decir que habían 3 cruces, que él quiere saber si es verdad y que usted le haga el favor y le explique cuáles son las 3 cruces. Bueno, esa es una respuesta que se puede responder bíblicamente y a lo mejor no. ¿Por qué? Pues dice, la única parte donde dice la Biblia que fueron crucificadas 3 personas es cuando muere Jesús, que fueron crucificados con él 2 ladrones. Si esas son las 3 cruces, bueno, sería como lo único que uno puede hablar acerca de la Biblia. Con respecto a que si hay cruces, como yo le diría que no solamente 3, cada cristiano debe llevar su propia cruz. Eso es lo que Jesús dijo. Así dice la Biblia. Entonces, si usted es cristiano, pues yo le invito para que se niegue a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuál? La suya. La suya. Porque Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. La cruz entonces aquí viene a ser la responsabilidad nuestra que tenemos con Dios en el sentido de preocuparnos por nuestra salvación. Sigamos. Bien, por acá nos están haciendo una pregunta, pastor, que nos llega por interno. Permítame, yo se la leo. Dice: pastor, Dios le bendiga, mi nombre es Paola. Yo quisiera saber, cuando el Señor Jesús fue transfigurado y ascendió al cielo, ¿qué sucedió con su cuerpo transfigurado? ¿Dónde está? Porque la Biblia dice que volverá. Bueno, hay, no sé, de pronto la persona que hace la pregunta tiene una confusión. Porque una cosa es la transfiguración de Jesús y otra cosa es la ascensión de Jesús. Entonces, la transfiguración es un evento que Jesús le permite a los discípulos vivir para que ellos sean confirmados de alguna manera en el sentido de que Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Por eso aparece Moisés y Elías. Pero dice la Escritura que vino el instante o el momento cuando sencillamente desaparecen Moisés y Elías y se encontró Jesús con los discípulos. Esa es una cosa. Porque en ese momento Jesús todavía, ¿qué? No había muerto en la cruz. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, es que se da la glorificación de Jesús, que tiene que ver con el poder de su resurrección y su ascensión al cielo. Ahora, si es por ese lado, pues es importante que comprendas que Jesús, ya una vez glorificado, simplemente está en un cuerpo glorioso, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos, de donde esperamos al Señor, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Que su cuerpo fue glorificado. Amén. Otra pregunta. Amén. Pastor, preguntan acá, ¿cómo es, pastor? ¿Es Jesús o es Jesucristo? Pues la Biblia habla de Jesús y de Jesucristo. Según el ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. ¿Cierto? El pueblo de sus pecados. Claro. Y la palabra Cristo quiere decir ungido. Entonces, cuando se dice Jesús el Salvador o Jesucristo el Salvador el ungido, no hay ningún problema. Esa hermana Mercedes que viene aquí de alguna manera para ampliar un concepto
que tuvo y que afectó de cierta forma a algunas personas. Yo se lo digo porque estuve en una reunión donde un aspirante al santo ministerio no pudo ser nombrado al santo ministerio solo porque él decía que el bautismo no podía ser en el nombre de Jesús, ya que porque Jesús era cualquiera, decía él, y eso lo aprendió en Centroamérica. Entonces, recuerdo que aquella vez me senté tratando de ayudarle a entender que la Biblia habla del bautismo en el nombre de Jesús, ¿cierto? Cornelio fue bautizado en el nombre de Jesús. Los señores de Samaria fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los señores de Éfeso fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los 3,000 y los 5,000 de Hechos 2 y 4 fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Los hermanos en Roma fueron bautizados en Cristo. Los hermanos de Asia Menor, de Galacia, fueron bautizados en Cristo Jesús. Y entonces dirá alguien, ¿y a qué viene esto? Bueno, porque es que hay gente que se pega de cualquier cosa para inventarse en una doctrina y para hacer ver a alguien de una forma como si tuviese un pensamiento erróneo con respecto a lo que es el bautismo. Pero yo en la Biblia encuentro personas que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y personas que fueron bautizados en el nombre de Jesús y personas que fueron bautizados en Cristo Jesús y personas que fueron bautizados en Cristo. Se supone que los ministros, en este caso los apóstoles, al desarrollar su ministerio en el campo del bautismo, tenían claro que el Cristo o que Jesucristo o que Jesús sencillamente era la misma persona que representaba nada más y nada menos a Dios entre los hombres. Amén. Otra pregunta, pastor. Sí, señor, vamos a ver por aquí una pregunta que nos están haciendo desde temprano, y es la siguiente, pastor. ¿Qué tipo de libros apócrifos se puede leer un cristiano como literatura? Todos los libros apócrifos. Lo que pasa es que las personas tienen que aprender a leer, aprender a ver y aprender a oír. Incluso usted tiene que aprender a leer lo que encuentra en un libro llamado Biblia. Y alguien me dirá, ¿y luego la Biblia qué? Pues cuando hablamos de la Biblia, hay que aprenderla a leer. ¿Y cómo se aprende a leer? Bueno, entendiendo quién escribió, a quién escribió, cuándo escribió y por qué escribió. Esos 4 punticos son muy importantes porque le pueden ayudar a tener una mejor interpretación. Además, porque hoy han surgido las Biblias que llaman de estudio, que tienen notas marginales, y que sí es cierto que algunos apuntes son muy saludables para ampliar el conocimiento, otros apuntes están sesgados de tal manera que pueden influir en la vida del creyente a tomar decisiones equivocadas con relación a la doctrina que ha aprendido. Entonces las personas tienen que aprender ¿a qué? A ver, a leer y a oír. Y cuando hago alusión a esto me refiero a los que nos ponemos a escuchar muchas veces diferentes predicadores de otras corrientes que no son de la iglesia, y simplemente porque hablan bonito creen que esa es la última palabra. Y resulta de que lo que están es introduciendo de una manera sutil falsas doctrinas, herejías que van en contra de los principios de la iglesia, de los postulados doctrinales. Pastor, entonces una persona o un cristiano tiene que tener mucho cuidado cuando escucha predicadores de una y otra parte, ¿cierto? Claro que sí, porque hay gente, hoy estamos con una oportunidad, pero además peligrosa. Y es que podemos sentarnos a la mesa y escoger qué queremos. Entonces, puede ser que en esa búsqueda
se encuentre con un predicador de la teología de la prosperidad o de la teología de la liberación o de la teología de la alabanza, o se encuentre con un predicador de la teología dogmática, y aparentemente tomen el texto, lo tuerzan acorde a su corriente de pensamiento y el cristiano resulte extraviado de la verdad. Todo porque escuchó y no supo escuchar, o vio un programa de televisión donde un pastor de la comunidad de X, Y o C dio un aporte en el campo teológico, y este cristiano piensa que esa es la última palabra y termina creyendo como el otro. Por eso aquí hemos venido diciendo, Pastor Santiago, que las personas deben de aprender a ver, a oír y a leer, porque no todo lo que uno ve es cierto, no todo lo que uno oye es cierto, no todo lo que uno lee es cierto. La Biblia dice escudriñadlo todo y retenedlo. Exactamente. Entonces es muy importante aclararle a las personas eso. Otra pregunta. Hermano Carlos, preguntan si es lícito que un cristiano participe o tenga cultivos ilícitos o trabaje en cultivos ilícitos. Bueno, la razón, o mejor, la respuesta es sencilla: no. ¿Por qué? Alguien dirá, pero ¿dónde dice la Biblia que no se puede tener cultivos ilícitos? Bueno, la Biblia no dice así, pero sí dice que nos sometamos a las autoridades según Romanos capítulo 13. Y las leyes están establecidas y el cristiano debe someterse. Y en nuestro país no es legal ni el cultivo ni la tenencia de tierras para esos cultivos, ni el consumo. La palabra lo dice. Ilícitos. Entonces, cuando un cristiano resulta involucrado en ese campo, pues debe de saber que está corriendo un riesgo en dos aspectos. Primero, que si es sorprendido por la ley puede ir a la cárcel. ¿Ya? O lo más seguro es que va a ir a la cárcel. E inclusive puede ser expropiado. Ya usted sabe que hay una ley en Colombia que si yo en mi casa tengo un inquilino que expende estupefacientes y descubren que ahí es, como dicen por ahí, la olla, pues no solamente se llevan los estupefacientes, me expropian. Entonces usted tiene que saber todo lo que está en juego en el campo humano. Está en juego su patrimonio y está en juego su libertad. Son ganancias deshonestas. Son ganancias deshonestas, muy importante su aporte. Y en segundo lugar, está en contra de lo que Dios enseña, que hay que respetar un Estado de Derecho, un orden de autoridad que Dios ha establecido. Por eso un cristiano no debe ni de estar cultivando ni teniendo terrenos que se utilicen para esos fines. Pastor, por acá hay otra pregunta a través de YouTube. Nos dicen, hermanos, Dios los bendiga. Mi amado hermano Carlos, una pregunta. Cuando Pablo habla sobre el aguijón que Dios le colocó, yo me hice una pregunta. ¿Todos nosotros los amados de Cristo tenemos un aguijón? ¿O era exclusivo de Pablo? Sí, puede ser, pero aclaro, esta respuesta es muy subjetiva porque va ligada más al concepto. ¿Ya? Más al concepto. La Biblia no dice Santiago tiene un aguijón. Eso no lo dice la Biblia. ¿Ya? Podemos decir que Pablo lo tenía porque la Biblia lo dice. Y pues si quieren una respuesta bíblica, podemos decir que Timoteo tenía uno, un problema estomacal bastante serio, ¿cierto? Podemos decir que ese es su aguijón. Pastor, y no se puede dar en este tiempo porque uno ve que hay veces predicadores porque predican, Dios los usa y les va bien, entonces ellos se van como inflando y Dios no les pone algo como para que no, yo creo, no crean como más. Claro. Pero ya ese es un caso de interpretación. Por eso dijimos que es muy subjetivo. Ya. Porque bíblicamente yo no puedo decir que el hermano Julano, que la Biblia dice que el hermano Julano tiene un aguijón. Ya. Pero eso que usted dice es muy importante, porque si usted mira bien lo que está escrito acerca de Pablo, enseña que
para que la grandeza no lo exaltara a él, fue puesto un aguijón. O sea, es lo que usted está diciendo. Puede darse, yo lo creo, que hay personas muy destacadas dentro del ministerio en la iglesia y esas personas en un momento determinado, cuando comiencen a salirse de lo que es su estado natural para darle prelación a su soberbia, a su orgullo, pues lo menos que le puede pasar es que Dios lo mire de lejos, lo menos. Y cuando Dios lo mira a uno de lejos, las cosas se van a complicar. Ahora, puede ser que Dios le coloque alguna pestilencia, alguna enfermedad, algo que haga que le lleve a pensar que no es él, sino que lo que él ha logrado y donde ha llegado no es por sus capacidades, sino porque Dios le ha dado esa capacidad y en consecuencia a él debe de inclinarse, reconocerlo y servirlo. Amén. Porque hay personas que el simple nombramiento en un cargo directivo, eso se ve a nivel local y a nivel pastoral también se ve. Han habido casos donde un pastor recibe una investidura y ya mira a sus compañeros de para abajo. Bueno, en esos casos puede darse. O que se trate a la iglesia muy duro. Claro, que se trate como si fuera muy señor de la iglesia. Y Dios a veces le permite a él tener sus debilidades como hombre, como persona, claro, para que él se dé cuenta que... asiente cabeza. Amén, amén. Que entienda que depende de Dios y que lo que él tiene, pues lo ha recibido de Dios. Amén. No tiene entonces de qué vanagloriarse. Otra pregunta. Pastor, ¿cómo es entregarle la vida a Satanás? Preguntan acá. Esa pregunta me es muy difícil responderla porque yo nunca la he hecho. Ni pienso hacerlo. Pero pienso yo. Ahora, ofrezco excusas. Es que la pregunta se da para dos respuestas. Sí. El cerebro es muy tremendo, ¿no? Una cosa es que yo entregue la vida a Satanás. Otra cosa es que yo sea entregado a Satanás. Entonces, si nos vamos por lo que Pablo enseña en la carta a los Corintios, capítulo 5 de su primera carta, es una cosa. Otra cosa es que la persona haga un pacto con Satanás de una manera voluntaria. En la historia ambos casos se dieron y se dan. En este momento, usted lee en la Biblia en Primera de Corintios con respecto al pecado de incesto de este muchacho que vivía con la mujer de su papá y que la iglesia había guardado silencio como de alguna manera avalando tal comportamiento, porque cuando uno ve que se hace algo malo y guarda silencio, pues de alguna manera está avalándolo. ¿Ah? Está participando. Sí, señor, que eso es lo que Pablo le recrimina a la iglesia de Corinto. Y dice, y luego yo, dice Pablo, después de haber visto esto, he entregado al tal a Satanás para que sea destruido su cuerpo y que el espíritu no se pierda en el día del Señor. ¿Eso qué quiso decir? Uno, que lo excomulgaron de la iglesia desde el apóstol hasta los creyentes, porque al final los creyentes reaccionan y entonces no lo vuelven a admitir en la iglesia. Él se ve afectado porque de alguna manera había alguna huella de Dios en su vida y en su recorrer se da cuenta de que sin Dios no se puede vivir, que ha cometido un grave pecado y bueno, él viene arrepentido pidiendo misericordia. La iglesia no lo quiere aceptar aferrándose al mensaje de Pablo. Entonces ya en la segunda carta Pablo les hace saber que eso lo hizo él buscando que ellos aprendieran a establecer la diferencia y a no ser tolerantes con el pecado, pero que si él se había arrepentido, les dice, recíbanlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es muy bonito eso, que también le da una enseñanza a los cristianos que muchas veces tienen un fracaso en su vida espiritual, y voy a algo que sé que muchos saben que es así. Al pastor. Un pastor trabaja en el ministerio 5, 10, 15, 30, 40 años y en una circunstancia de la vida el diablo lo hirió y fracasó.
pues uno se queda sorprendido que ni los compañeros, ni los superiores, ni los creyentes vuelven a pensar en ese hombre. Porque lo miran más desde el oficio que de lo que él es como hijo de Dios. Entonces, aquí hay una enseñanza importante. Y es que cuando alguien tiene un fracaso en su vida cristiana y quiere regresar, el deber de los pastores y de la iglesia en general es recibirlo, porque él ha reflexionado. La Biblia lo dice así, Claro. que haga volver un pecador Del error a su camino, Exacto. salvará un alma de muerte y cubrirá. multitud de pecados. Y Pablo, escribiendo en la carta a los Gálatas, decía: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle. Importante, ¿no? Y en el proceso que menciona Jesús en San Mateo, capítulo 18, acerca del orden disciplinario en la iglesia, también usted puede ver cómo se deben de manejar las situaciones. Entonces es interesante que tengamos en cuenta ese aspecto. ¿Ya? Amén. Pastor, por acá hay otra pregunta. Bueno, hay muchas, pero vamos a tratar de ir como solucionándolas. Nos preguntan por aquí, y es una pregunta: pastor, ¿en este tiempo se puede ungir con aceite de oliva a los hijos, la casa, etcétera? Bueno, el aceite tiene un sentido más que material, espiritual, ¿ya? Pero sí, en la iglesia primitiva, y de una manera particular lo utiliza Santiago. Recuerden que Santiago es el hermano del Señor. Él fue criado conforme a las costumbres de la ley, y aunque él ha creído al Evangelio de la Gracia, de alguna manera sí tiene afectaciones en ese campo. Y por eso es que él recomienda en el capítulo 5: hermanos, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Observe que no está diciendo el aceite, está diciendo que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos por otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Vuelve a decir, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, que si se puede usar, sí, no tengo ningún problema, no, la Biblia no lo prohíbe. Hay un texto que dice que en ese tiempo de la iglesia primitiva el aceite lo usaban aquellos cristianos como un símbolo, que a través de este medio hacían también la oración, o acompañado de este recurso hacían también la oración, y el enfermo, por la oración nacida de la fe y puesta en Dios, entonces traía la solución no solamente física, sino también espiritual. Así que si un creyente quiere orar por una persona y le unge con aceite de oliva o de almendras, yo qué sé, en nuestro caso personal, nosotros hemos llegado a orar por personas que se les unge con aceite de almendras porque no tenemos aceite de oliva. Pero eso pues realmente no afecta ni la salvación ni la doctrina. Es más bien un manejo muy conceptual, porque no existe una postura de la iglesia al respecto, ni tampoco existe bíblicamente una doctrina que defina esto como parte fundamental del ejercicio en el ministerio de la oración a favor de las personas que requieren la ayuda en un momento determinado. Pastor, desde Ecuador le preguntan si está bien que un cristiano vaya a una persona que le mande medicina natural, pues a un consultorio de medicina natural, Sí, no a pero un médico general. ¿cómo es la pregunta? Que si está bien o está mal que un pastor adquiera la medicina natural. Bueno, Los naturistas. Sí, no, a ver, hay que establecer diferencias, porque una cosa es la medicina natural, otra cosa es la medicina acompañada con otros elementos diferentes a lo natural. Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Cuando yo era niño,
Yo creo que esto le va a servir a muchos. Cuando yo era niño y a nosotros nos daba una fiebre intensa, como vivíamos en el campo, ¿qué hacían nuestros padres? Cogían una planta que llaman matarratón, ¿cierto? Y nos acostaban sobre esas plantas, nos hacían un tendido de esa planta, nos acostábamos sobre ella y entonces la fiebre desaparecía. ¿Ya? Era un recurso natural. Pero otra cosa es que vaya donde un tal médico naturista y me diga que ese producto que yo utilicé en el pasado de una manera sana, sin prejuicios supersticiosos, ya me fue saludable y yo lo practiqué. Otra cosa es que ahorita él me diga, tiene que hacer un rezo en tal sentido, tiene que hacerlo tantas veces y a determinada hora y cuando la luna esté. No, porque ya eso va bajo un enfoque netamente supersticioso. Sí, que tienes que venir a la consulta para hacerte un rezo y te doy el medicamento. No, porque ya eso es una mezcla y ahí sí estaría mal. Pero hay recursos naturales como a cualquier cantidad y que son sanos y que son buenos. Está hablando acerca de la respuesta que está dando Pastor. Dice que él fue al médico naturista y lo limpió con el cuy. Es que lo limpió con el cuy. El cuy es un animal que se da en el sur de Colombia y que pienso que también es común en el Ecuador. Pues sí es de eso. Bueno, si ya llegan a ese estado, eso está mal. Que para ver qué enfermedades tenía. No, ya eso es un concepto supersticioso. Sí. Que le diga que tiene una debilidad y un caldo de cuy le sirve para fortalecer, yo qué sé, su cerebro. Bueno, pues nosotros nos enseñaron que el caldo de paloma o que el caldo de pescado, ¿cierto? Son cosas muy naturales. Son muy naturales. Pero si ya me dicen que es que sobándolo es que sirve, pues hombre, ya eso es un concepto supersticioso, los cristianos no deben de participar. Es bueno que comprendan que en la medicina natural, como en la medicina normal, general, tradicional, pues hay elementos que son buenos para la salud. Porque si yo voy donde el médico y tengo un problema de estreñimiento y me dice que consuma pitaya, y la consumo, pues eso no es ningún pecado, es verdad. Pero si me dijera que antes de consumirla tengo que colocarla en determinado lugar, prenderle una velita, hacer un rezo, pues ya el cristiano tiene que entender que eso no tiene sentido. Bien, por acá hay otra pregunta y es: Dios lo bendiga, hermano Carlos. Rogándole a Dios siga usando su vida, y mi pregunta es: ¿en la antigüedad la poligamia era desobediencia o era permitida? ¿La qué? La poligamia. Pues depende de las culturas. ¿Ya? San Mateo capítulo 19 enseña que al hombre solo le pertenecía una mujer. Eso fue lo que Jesús, cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio, él dice, al principio no fue así, varón y hembra los creó. Y les dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a ¿cuántas mujeres? A su mujer una. Una. ¿Ya? Pero hubo un tiempo donde no existía la ley, que es lo que Pablo escribe en la carta a los Romanos, donde enseña que hubo mucha gente que no pecó de la misma manera que pecó Adán, pero no fueron culpables por una razón, porque no había ley. Eso le explica a usted el por qué en la antigüedad los patriarcas tenían varias mujeres, como el caso de Abraham, ¿cierto? Que tuvo varias mujeres, el caso de Jacob y otros más, porque no había una ley. Luego que aparece la ley, entonces ya se regula el comportamiento del hombre y se le llama adúltero al que toma a otra mujer. Aparte de eso, pues en el campo ya de la poligamia, pues está más enfocado en lo que tiene que ver con la ley. Y es que un hombre no puede casarse
2 veces sin haber resuelto su problema legal. Entonces, si yo soy casado y no he solucionado mi problema ante la ley y voy y me caso con otra mujer, yo estoy cometiendo un delito ante la ley, pastor, y además un pecado contra Dios. Pastor, ¿y qué es solucionar el problema ante la ley? Bueno, ya dependiendo del lugar donde la persona esté, a ver, si es inconverso, pues es decir, si no es convertido, él debe de acudir a un juez, contratar un abogado que le haga un proceso en el cual, mediante un fallo del juez o el acuerdo que hagan en la notaría a través del famoso divorcio express, le declaren que queda libre. ¿Ya? Entonces, legalmente, él podrá volver a irse a casar. Legalmente. Por eso estoy hablando de el sitio en el lugar donde él se encuentre. Pero si es cristiano, ya es otra cosa. Porque ese cristiano, para poderse volver a casar, primero tiene que surtir un proceso ante el tribunal eclesiástico. Si el tribunal eclesiástico, después de buscar por todos los medios que ese matrimonio no se dañe y haciendo a través de la red de familia hasta lo inimaginable por buscar que esa pareja no se vaya a dañar, llega el tribunal a considerar que hay una de las partes que definitivamente no quiere, porque ya tiene otra pareja y tiene hijos en la otra pareja y no quiere estar con la primera persona con que se casó, pues entonces ya el tribunal va a decir, no podemos obligar al hermano a que esté condenado a estar solo toda la vida por la irresponsabilidad del otro. Entonces el tribunal lo que va a hacer es pesar las razones y toma una decisión buscando favorecer a la persona que se considere como inocente. Y es obvio que ese procedimiento que se lleva a cabo ante el tribunal eclesiástico en ninguna manera es el equivalente al divorcio, porque la iglesia no divorcia a nadie. Es bueno que le quede claro eso a la gente. La iglesia no divorcia a nadie. Nosotros no somos jueces de la República. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Una cosa es la persona que no conoce a Dios. Otra cosa es el cristiano que sí conoce a Dios. Entonces, si yo no me he sometido al proceso ante el tribunal eclesiástico y tampoco he agotado el recurso legal y voy y tomo otra mujer y me caso con ella, todo que porque mi matrimonio no fue registrado o engaño a la otra persona, pues estoy cometiendo un delito ante la ley y también estoy cometiendo un pecado muy grave ante Dios. Pastor, es que en base a lo que está diciendo, hay una pregunta y dice que, bueno, la iglesia, les concede, que la ley les concede el divorcio, pero la pregunta que me parece muy importante es, ¿qué garantía da de salvación? Le pregunta a un oyente. Ya, la salvación es de Jehová, no es del hombre. Yo sé que muchas personas viven condenando a los hermanos que se han divorciado, ¿cierto? Sí, sí. Y se han vuelto a casar, porque se ubican en el lugar de jueces, queriendo definir la eternidad de la persona. Pero entonces viene a mi mente lo que Jesús le dijo a los justinianos, a los santurrones de su tiempo. Muchas rameras y publicanos irán adelante de vosotros al reino de los cielos. Para nadie es posible que un tipo que está colgado en una cruz, además por malo, se pueda salvar en el instante. Y sin embargo, Jesús salvó a ese ladrón. Dios es soberano. Es importante que también tenga, porque aquí me voy a salir un poquito, porque es que
no sé si los cristianos no entienden, porque esto lo hemos dicho Porque más. me pareció muy preocupante, pastor, esa pregunta. Hace muchas Le veces. preguntan a su persona que qué garantía da de salvación. Claro, entonces mire, es muy importante que se tenga en cuenta algunos aspectos. La salvación mía no depende de lo que otro diga, Exacto. sino de lo que Dios y yo decidimos. Y yo siempre me he preguntado, el soldado recoge a sus soldados heridos, no los acaba de matar. Lo recuerdo. Los grupos al margen de la ley recogen sus propios heridos y los ayudan a recuperarse. ¿Por qué un hermano de la iglesia que el diablo lo hirió por alguna razón, además muchas veces sin culpa? Y yo lo digo porque como miembro del tribunal eclesiástico he tratado casos donde uno ve esa mujer rogándole a ese tipo: vea, renuncie, yo estoy dispuesta a perdonarlo, no dañemos el hogar, miren nuestros hijos. Y ella le busca por todos los medios. Y el tipo dice: no, yo ya tengo otra persona, no quiero seguir más viviendo con usted, estoy muy bien con la otra persona. La hermana hasta llora pidiéndole al hombre que reflexione. Y entonces, mañana esa hermana, pues se divorcia. Es una mujer joven. Entonces, por el pecado del otro, la hermana tiene que estar condenada por la iglesia y, entre comillas, según el pensamiento de algunos jueces carnales, a que viva su soledad. No, eso no tiene sentido. Ese problema del cual siempre se habla, lo tuvo Moisés y por eso reguló acerca del divorcio. Y cuando vino Jesús, le pasó lo mismo. Es lícito repudiar a su mujer porque el problema seguía. Y Jesús da lo que se debe de hacer. La iglesia hoy está enfrentada a ese mismo problema. Entonces la iglesia lo que hace es dar una salida al problema como lo dio Moisés y como lo dio Jesús. La iglesia, ajustándose a esos parámetros bíblicos, da esa solución, buscando que la persona que es inocente no tenga por qué llevar las consecuencias del otro o de la otra que se comportó de una manera desleal y que a pesar de todas las posibilidades que ha tenido de arreglar las cosas, no quiere. Entonces es bueno que la gente entienda eso. Ahora bien, la salvación de esa hermana o de ese hermano, bueno, si él se volvió a casar y fue avalado por la iglesia, él no habrá perdido ninguno de sus derechos. ¿Y qué pasa con la persona que no fue avalada por la iglesia? Eso lo resuelve él y Dios. Porque no soy yo, ni Dios, ni juez. ¿Ya? Y tengo que poner cuidado, porque está escrito: el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo conozco casos de personas que en un momento fueron enemigos absolutos y trataban mal a la iglesia. Pero en el camino se les ha caído la carga. ¿Ya? Y ahora que están metidos en el lío, entonces ya les cambia el pensamiento. Porque por regla de filosofía el hombre habla en el estado que está. En el medio ambiente. Claro, en el medio ambiente en que vive. A mí me preguntan, a usted le preguntan: hermana Mercedes, ¿está de acuerdo con el divorcio? ¿Qué dice usted? No. ¿Por qué no está de acuerdo? Bueno, porque ya no tienen esa necesidad. Me preguntan a mí: pastor, ¿usted está de acuerdo con el divorcio? No, yo tengo 43 años de casado y pues no se me ha ocurrido en el pensamiento que necesita el divorcio. Pero es que mi mujer es una mujer buena, es una mujer fiel, es una mujer cristiana, es una mujer correcta, es una excelente mujer. ¿Ya? Pero suponga que fuera lo contrario. Pues hombre,
Pastor, pero yo creo que en eso los cristianos debemos de tener mucho cuidado porque... Madurez. Exacto, ¿no? Y tener mucho cuidado ponernos a juzgar una persona o a mirar mal o a discriminar un hermano o una hermana que ha sido divorciada y se vuelve a casar, porque uno no conoce el fondo del problema de esa persona. Y lo más tremendo es que no conocen qué piensa Dios de él. Exacto. Y cuál es la relación de él con Exacto. Dios. Yo pienso que es muy delicado ello. Ese es el pensamiento del fariseo, que juzgaba por lo que veía y no por lo que era. Y eso fue lo que Jesús vino precisamente a deshacer. Claro. Que la gente dejara de juzgar por lo que ve y más bien se concentraran en la práctica. Antes de juzgar, yo debo de sacarme primero la viga que tengo en mi ojo. Muy interesante, pastor, y creo que hay que estar muy atentos a esto. No, uno aquí se va apasionando. Sí, señor, hay muchas preguntas que nos están haciendo a través de las redes sociales. Les pedimos un favor, quizás hoy no alcancemos a contestar todas. Es que no se alcanzan a contestar. Y para como una recomendación para la próxima oportunidad, es que nos redacten muy bien las preguntas cuando las escriban en el chat, porque si a veces generan confusión. Sí, puede generar confusión el hecho de que no esté bien redactada la pregunta, o quizás no se transmite lo que en realidad se quería preguntar. Entonces dicen por acá una pregunta que me llamó mucho la Pero atención. antecitos yo quiero hacer una aclaración. Sí, señor. Es que aquí están preguntando que debían de compartir este link todos los días, o que cómo hacen. Entonces la respuesta es sencilla. Busque en el canal de YouTube Kennedy Gospel Radio. A la derecha, en la parte superior, hay un letrerito que dice suscríbete. Dale clic. Luego te aparece una campanita negra. Dale clic y entonces te llegarán todas las notificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cada que estemos aquí, te va a llegar un anuncio diciendo: Kennedy Gospel está transmitiendo un despertar con Dios, La Última Parada, a su familia, en fin, cualquier programa que estemos transmitiendo. Sí, señor. Ahora sí. Por acá hay una pregunta de un joven que nos dice: pastor, ¿cómo fue su llamado al ministerio y cómo identificar el llamamiento en mi vida? Bueno, es importante entender el llamamiento desde varios aspectos. Primero, una cosa es el llamamiento general, es decir, el que Dios hace a todos los hombres para ser salvos. Otra cosa es el llamamiento al ministerio, porque ese tiene una particularidad. El primero es el más importante de todos, el llamado por Dios a ser salvo. Ese es el más importante de todos. Si usted no puede ser pastor, pero es salvo, usted ha obtenido lo más grande que un pecador puede tener. El llamado al ministerio es una gracia adicional que Dios le da a una persona, aprovechando, o más bien Dios en su misericordia, dándole ese privilegio a ese hombre para que ejerza un ministerio. Ese llamamiento al ministerio no en todos es de la misma manera. ¿Sí? ¿Cómo sentí yo esto del llamamiento? Bueno, yo sentí el llamamiento cuando, al experimentar el favor, la misericordia de Dios, el perdón de mis pecados, se ha metido en mi vida un juego que no me deja descansar y que inclusive sueño llevando el evangelio a muchas personas, difundiendo el mensaje de Dios y pagando precios muy altos. Ese fuego yo trato de disiparlo, porque después de varios años y al ver que no se da, entonces tomo una decisión. Voy a renunciar a ese sueño y me voy a dedicar a la familia. Pero sucedía que había una iglesia donde los pastores no duraban. Habían pastores que duraban 1 mes, 2 meses, 3 meses. Unos no duraban porque la economía no les daba. Otros no duraban porque el sector era peligroso. Otro no duró porque fue a hacer lo que no tenía que hacer. Y cada que se iba el pastor a donde yo asistía, el pastor me decía: vaya, haga el culto allá. ¿Ya? Esa iglesia había sido azotada por un problema muy serio.
Y entonces habían unas secuelas muy serias ahí, muy grandes. Y un día, al ver de que no duraban los pastores ahí, el supervisor, que en ese tiempo era el hermano Alcibiades González, en el 80, o en el 80 o el 79, algo así, dice el supervisor, llama al pastor a donde yo asistí y le dice, el hermano Carlos siempre es el que va a hacer los cultos allá, pues entonces hágame el favor y lo posesionan allá. Y recuerdo que yo llegué un domingo en la tarde y el pastor me ha llamado para decirme la orden del superior. El pastor no quiere enviarme. Su esposa le dice, usted lo que tiene que hacer es obedecer lo que la autoridad dice. No, pero es que mire que allá en 6 meses entraron 100 pesos y el pastor tiene esposa y tiene 2 hijos. ¿Y cómo va a vivir allá? Ella, recuerdo a la hermana Naver, que dijo, usted lo único que tiene que hacer es obedecer, respete la autoridad, vaya, déjelo allá, y ahí para allá, Dios verá. Recuerdo que el pastor aquel día me dijo, hermano Carlos, pues hasta aquí Dios ha visto por usted a través del trabajo de sus manos, pero a partir de hoy Dios va a ver por usted. Así fue como nosotros salimos al ministerio. Y le hago una aclaración con toda sinceridad. Nunca pensé que pudiera llegar hasta el día de hoy en este trabajo. Pensábamos que un año y medio aguantaríamos, puesto que los otros pues no aguantaban ni un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Tiene algo para decir? Sí, pastor, en base a esa pregunta, a mí me ha hecho la pregunta varias veces. También la esposa del pastor o la persona antes de cuando es llamada al ministerio, la esposa también tiene que sentir ese llamado. Muy interesante su pregunta, hermana Mercedes. El llamado lo hace Dios al hombre. Hasta hoy la iglesia no maneja el pensamiento de pastoras. No sabemos qué pasa en el futuro. Pero bíblicamente no aparece que Dios haya llamado. Pastor, pero me refiero a no que la van a nombrar de pastora, sino que cuando a una pareja en la iglesia se le dice o se le llama para aconsejarle, para ver pues, si el pastor le ve condiciones, si le ve sus actitudes y sus de ser un ministro, si la esposa también tiene que sentir, la esposa del pastor, tiene que sentir ese llamado de ir con el pastor al ministerio. Esta respuesta que voy a dar no le va a gustar a muchas. Lo único que yo necesito como pastor es una mujer que me ame, que ame sus hijos, que sea fiel a Dios, que sea de buen testimonio y que tenga un ingrediente que desafortunadamente muchas no tienen, y es que sean sujetas a su marido. Entonces, si el hombre es el llamado al ministerio y tiene una mujer que reúne todas esas cualidades, así ella no siente el fervor de ir a predicar. Así ella no se predique un sermón en toda su vida. Pues ella está llamada a ser la esposa del pastor. ¿Ya? En Colombia hay un presidente, pero la esposa no es la presidente. Ella es pediatra, ¿cierto? El juez de la República es el juez, pero la esposa no es la jueza, a menos que hayan estudiado para lo mismo. Entonces, claro, por eso estamos diciendo una mujer que de buen testimonio, buena esposa, buena madre, buena ciudadana, una buena hija de Dios. Con esas cualidades esa mujer adorna el ministerio de ese hombre, porque lo que él predica va avalado por el ejemplo de vida que tiene no solamente él, sino su esposa. Ahora bien, que si la esposa siente por predicar, es una conferencista y le puede ayudar, maravilloso. Pero de nada sirve una mujer que hable como una cotorra y viva como una mundana. Para que una persona que habla mucho y no vive. No, aquí vale la pena tener en cuenta la palabra que utiliza mucho Merceditas. Se enseña más viviendo
que hablando. Hay predicadoras, esposas de pastores, que predican con su ejemplo de vida, que de manera privada orientan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a criar bien a sus hijos, permaneciendo sujetas en su hogar, como la Escritura enseña. Entonces, no necesariamente la mujer tiene que tener el mismo llamamiento al ministerio que el hombre.